Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Muy bien, Sergio. ¿Y vos? Muy bien. ¿Cómo está el centro de los Estados Unidos? Bueno, precioso. Indianápolis, la verdad, una ciudad pujante, cada vez, creo yo, más interesante desde el punto de vista del clima de negocios. Es para hacer un programa de cómo el Midwest tiene realidades obviamente contrastantes, pero acá en el estado de Indiana se ve realmente una economía vibrante y he estado con por lo menos dos empresas muy, muy grandes, una del sector farmacéutico, la otra de investigación, sobre todo en nuevas semillas y demás, y encuentran un buen capital humano y un entorno súper favorable. Pero justamente ayer tuve oportunidad de dialogar de forma bastante exhaustiva con un colega que es especialista en cuestiones de conflictos. Él no mira mucho Medio Oriente, no mira mucho Israel, pero me contaba que en las últimas semanas está siguiendo con muchísimo interés lo que está ocurriendo efectivamente hasta ahora la única democracia en Medio Oriente. Porque Santiago, como analizamos varias veces en este programa, hay una doble crisis, por supuesto un problema de seguridad regional, con Irán avanzando en su programa nuclear. En estos días hubo una polémica muy significativa con nuestro amigo Rafael Grossi, que es el titular de la agencia que regula la cuestión de la energía atómica a nivel global, que estuvo en Irán y declaró haber tenido conversaciones constructivas, lo cual generó mucha polémica naturalmente, no solo, pero especialmente en Israel, porque, bueno, en Estados Unidos sobre todo hay mucha preocupación por el avance de este programa nuclear, con la idea de que Israel está hoy más débil que nunca, porque Irán está a semanas, a meses de ya completar en el enriquecimiento de uranio y la posibilidad de efectivamente convertirse en una potencia nuclear. Eso es preocupante, pero no es nuevo, es una constante, digamos, es una cuestión que ya hace mucho tiempo viene generando preocupación. Lo que sí es nuevo es la crisis interna en Israel. Hemos tenido a Eli Carmo con nosotros, a otros invitados que de distintas perspectivas pusieron blanco sobre negro. Te acuerdas Miguel Steborman, que fue muy enfático, siendo alguien simpatizante con Bibi Netanyahu en muchas dimensiones. Bueno, ayer este amigo que me pidió que no revelara su nombre me dijo que él cree que esta es una crisis que puede significar un punto de inflexión en la cultura política israelí, un realineamiento de fuerzas, porque hay una percepción de un sector importantísimo de la sociedad y del sistema político, en el sentido que está en juego el sistema democrático, el régimen político como lo conocemos hasta ahora, sobre todo por esta reforma judicial que le da más influencia al Parlamento. Recordemos, Israel es un sistema parlamentario, estamos acostumbrados a los presidencialismos nosotros, Claro. donde el Ejecutivo es un poder separado del Parlamento. En el caso de los sistemas parlamentarios, el Ejecutivo surge del Parlamento, hay siempre una figura protocolar, que es el presidente o un rey en Europa. El poder surge efectivamente de la legitimidad que tienen los representantes en el Parlamento que eligen al primer ministro. Bueno, en el caso de esta reforma judicial le da un control espectacular al Parlamento, incluso no para ignorar, pero para quitarle autonomía, independencia al Poder Judicial. Esto es visto por muchos como algo parecido a lo que ocurre en América Latina, lo vimos en No, no, Venezuela. no. No, rechazo eso porque, a ver, ustedes lo critican a Netanyahu, que yo lo admiro profundamente y rescato su liderazgo, pero fíjate que tomando tus propias palabras, eh, absolutamente, eh, vos me hablas de un control parlamentario, no es la misma figura propia de Netanyahu que está proponiendo controlar el Poder Judicial. Estamos hablando de otra cosa en Israel. No, yo te estoy revelando aquí las opiniones en pugna, no lo que yo pienso. Yo creo que hacía falta una reforma judicial. Evidentemente, había un sesgo ideológico en el sistema judicial, o lo hay actualmente. Eh, Dicho de una manera un poco tal vez directa, ¿no? El partido más importante de Israel, desde la constitución del Estado israelí hasta
fin de la década del 90, comienzo de este siglo, fue el Partido Laborista, Bodá, ¿no? Ese partido se fue dividiendo, se fue debilitando. Yo creo que hubo dos elementos que catalizaron ese debilitamiento. Uno fue el proceso de estabilización económica que llevó adelante Shimon Peres, muy exitoso, pero como todos los procesos de estabilización económica, genera costos políticos para el partido que lo lleva adelante. Esto implicó una apertura de la economía, una modernización del Estado, en general del Estado israelí, en particular de la economía israelí. Y tenemos ahí otro elemento que fueron los famosos acuerdos de Oslo, que le dieron, que limitaron mucho la capacidad del Estado israelí en términos de consolidar su territorio. Esto generó una reacción muy fuerte en muchos sectores de la economía. Y básicamente esto, bueno, debilitó a una fuerza de centroizquierda que en muchos casos se refugió, entre comillas, en el sistema judicial, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay un componente ideológico que es significativo, Santiago, y muchos observadores objetivos decían, bueno, era necesario o es necesaria una reforma judicial porque hay una politización de la justicia, una judicialización de la política, que incluye obviamente esta controversial investigación sobre hechos de corrupción que involucra al propio Netanyahu, ¿no? Me parece, Sergio, que es un momento absolutamente crítico. Israel es un país joven, digamos, como nación, asentado en ese sitio, es decir, tiene tanto como Bretton Woods o algo así, digamos, una existencia corta. Y la realidad, digamos, que las tensiones geopolíticas han ido variando, digamos, recordemos que acá hubo guerras de 6 días, hubo un enfrentamiento con Egipto, con Jordania, países vecinos, Siria. Ahora el gran adversario es Irán. Yo tengo la impresión, digamos, sabiendo que los persas son también una cultura milenaria, es decir, yo permanentemente digo, cuidado, los Estados Unidos con la prepotencia del poder militar y del liderazgo actual, en realidad son un bebé muy poderoso en la historia mundial, ¿no? Son solamente, ¿cuántos? 100 años de liderazgo, menos, 80 años de indiscutido después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Y estás enfrentando, digamos, a adversarios milenarios. Dejo de lado China, otros, el mismo imperio, digamos, que hoy es Rusia, originalmente, pero yendo a Israel, estamos enfrentando, digamos, a países que son culturas muy milenarias y me da la impresión que es una situación que tiende a descarrilarse. Tengo la impresión de que ellos, digamos, todas las cosas que ocurran, que tienda a parecer que hay que se descomprime el riesgo bélico, en realidad son tiempo que ganan para prepararse, y creo que la existencia del Estado de Israel, a mi modo de ver, en realidad sigue y va a seguir amenazada por mucho tiempo, porque son periodos muy cortos de la historia bueno, que ha habido un poder para imponerlo en ese lugar, pero los enemigos que tiene Israel ahí son, me parece, ancestrales, y no va a ser muy fácil resolver esa situación. Por esto, digamos, espero que Israel se ordene internamente, Sergio, porque el desafío que tiene Israel de liderazgo para poder enfrentar una situación así no da lugar a visiones cortoplacistas. Cuando vos recién mencionaste Latinoamérica, que se caracteriza precisamente por no ver más allá muchas veces del año que viene o del mismo año electoral. Bueno, yo quiero que comprendamos que Israel no puede darse ese lujo. Santi, como vos muy bien insinuás aquí, la cuestión de la seguridad fue un factor fundamental para coordinar estrategias, para concentrar energías. Explica indudablemente el éxito económico, político, social, cultural de Israel en estos años. Y ahora esta conflictividad interna tiene el riesgo de poner efectivamente en tensión ese compromiso por la seguridad nacional. Es un tema que cruza toda la sociedad y efectivamente puede alterar el equilibrio regional de Medio Oriente. Para justamente poder entender mejor esto, en el próximo bloque, si te parece bien, vamos a entrevistar a nuestro amigo George Chaya, que tiene una visión siempre
muy, muy incisiva, con muy buena información, con mucha capacidad analítica, para intentar comprender cómo esto puede acelerar la crisis interna o no, y hasta qué punto los enemigos regionales de Israel, particularmente Irán, pueden aprovechar este debilitamiento interno, este conflicto interno, para efectivamente avanzar en su programa nuclear. Vamos a un muy breve corte, Santi, si te parece, y volvemos con George Chaya aquí en Poder y Dinero por Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Ya volvemos.